Bien, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno. Hoy tenemos una buena asistencia, damos gracias a Dios por ello. Y estamos saludando a todos aquellos también que nos están viendo y escuchando por Facebook y también después lo podrán hacer en YouTube. Vamos a continuar con el estudio de la Biblia libro a libro. Este es el estudio número 6 y esta es la parte número 4 de este estudio. Voy a leer allí en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7. Si quiere vamos a ponernos en pie. Éxodo 7, voy a leer los versículos del 8 al 13, cuando Moisés y Aarón se presentan delante del faraón. Allí en Éxodo 7, del 8 al 13, voy a leer esta escritura. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento para dar este estudio y prepáranos de mente y corazón, incluyéndome a mí, para recibir el mensaje de Él. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con esta parte del estudio. Hoy vamos a ver allí ¿cómo se llama? La parte de las plagas. Vamos a comenzar, pero hay a veces que reflexionar en lo que leemos en la Biblia. Hoy yo estaba allá en la casa después de anoche y estaba yo meditando, y entonces allí me vino algo a la mente, Dios me lo puso, que me sirvió a mí, y yo puse: podemos estar tranquilos y confiados sabiendo que Dios va a seguir en control, punto. Nadie va a variar el poder de Dios, nadie va a variar su control, ni nadie puede variar el cuidado, la misericordia y el amor de Dios por su pueblo. Así que tenemos que estar tranquilos. Pero ahora, cuando estamos en el estudio, me doy cuenta de algo. Dios siempre se ha manifestado aún en medio de las más grandes dificultades de su pueblo. Aquí tenemos a Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, lo sabemos. De ahí vino el Mesías y de ahí descendemos nosotros. Pero Israel tuvo que pasar un tiempo muy difícil, 400 años de una dura esclavitud. Y entonces Dios, cuando oyó las súplicas de su pueblo, dijo: voy a liberar a mi pueblo. Escogió a Moisés, que ya lo vimos, y entonces manda a Moisés y a Aarón que hablen con el faraón. El faraón era prepotente, estaba endiosado, no tenía temor de Jehová, se ensañaba haciendo sufrir a los israelitas, trató de hacer que el pueblo no creciera, mandó a matar a todos los que nacían varones. Aún en ese tiempo nació Moisés y Dios lo guardó. O sea, era una situación difícil. Y entonces Dios le dice a Moisés y Aarón: vayan a presentarse al faraón, y cuando el faraón les diga, bueno, ¿qué señal me dan? Bueno, pues le dijo a Aarón: echa tu vara, y la vara se va a convertir en culebra. Y antes de seguir con esto, usted va a leer vamos a ver en este estudio que a veces dice que Moisés cogía la vara o tenía la vara y Aarón tenía la vara. Los dos estaban autorizados por Dios a hacerlo. O sea, a veces Moisés tomaba la vara, a veces la tomaba Aarón, pero el poder no estaba ni en la vara, ni en Moisés, ni en Aarón. El poder estaba en Dios, que usaba estos instrumentos. Y entonces dice que Aarón echó la vara, se convirtió en culebra. Era algo increíble. Y entonces dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasó? La vara de Aarón se comió las culebras que habían hecho los demás hechiceros. Y entonces dice que aún viendo esto, el corazón de faraón se endureció. Dios sabía, porque conoce todos los corazones, que el corazón de faraón se iba a endurecer. Y vamos a ver, porque vamos a comenzar ahora las plagas, y vamos a hacerlo de una forma detallada, cómo el corazón de faraón se fue endureciendo. Y vamos a ver que Dios, cuando emite juicio, también obra con misericordia. Porque ¿cuál era el propósito de Dios con las plagas? Que el faraón y el pueblo de Egipto dejara ir a Israel. Si lo hubiera hecho a la primera plaga, no hubiera hecho falta más ninguna. O si lo hubiera hecho en este momento, cuando Aarón
y Moisés se presenta, no hubiera ocurrido nada de aquello. Pero sabemos que el hombre se quiere resistir el poder de Dios, se quiere enfrentar a Dios. Se hizo en el tiempo antiguo y lo sigue haciendo hoy también. Así que podemos estar seguros de que Dios al final va a obtener la victoria. Así que vamos a ver esto ahora. Moisés tenía 80 años al comenzar su misión de libertar al pueblo de Israel en Egipto. O sea, era la labor que él iba a hacer, y en esta labor estuvo allí después 40 años con el pueblo en el desierto. Vamos a ver estos datos que es importante que se mencionen. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. O sea, Dios llamó a Abraham y le dijo: oye, sal de tu tierra, de tu parentela, voy a hacer de ti una nación grande. Él tenía 75, Sara tenía unos 65, era estéril, pero Abraham creyó en el mensaje de Dios y en el llamamiento de Dios. Caleb, que era el compañero de Josué, aquellos dos testigos que sí hablaron bien de la tierra y que fueron fieles, tenía más de 80 años cuando conquistó el monte que dijo Josué que le diera. O sea, cuando Josué conquistó la tierra, porque Josué fue el que entró al pueblo de Israel en la tierra prometida, le dijo a Josué: oye, dame ese monte, yo lo voy a conquistar. Pero cuando eso se lo dijo, él tenía 80 años. Daniel tenía 80 años cuando fue echado en el foso de los leones. Lo que quiero con esto señalar es que no importa quiénes seamos nosotros, no importa la edad que podamos tener, no importa lo débil humanamente que podamos hacer, el poder está en Dios y Él se va a manifestar, punto. Ahora, quiero añadir aquí, dice la historia bíblica que Israel estuvo 430 años en Egipto. De esos 430 años, 400 fueron esclavizados. Los otros 30 años creemos que no fueron esclavizados porque ahí todavía estaba José. No fue hasta que murió José que vino un nuevo faraón que no conocía a José e implantó la esclavitud. Ahora bien, vamos a sacar esta cuenta. Si José duró 110 años y el pueblo hebreo participó de esa presencia de José, estuvo allí durante 30 años. Es posible que cuando el pueblo de Israel llegó allí a Egipto, que vinieron en busca de comida, José tuviera 80 años. ¿Por qué digo esto? Y si no, después te saca la cuenta. Si yo me equivoqué, yo lo acepto. Pero dice la Biblia que José murió de 110 años. Y dice la Biblia que Israel estuvo exactamente 430 años allí en Israel, en Egipto, pero solamente 400 fueron de esclavitud. Así que los otros 30 estaba José, y cuando eso no estaban esclavos. Así que posiblemente, es muy posible, que José tuviera 80 años cuando llegaron allí su familia para tomar posesión de la tierra que él le dio y también para él alimentar. Acuérdense que José fue el hombre que Dios preparó para que su pueblo no muriera, y era el segundo después del faraón. Ahora vamos a ver el juicio de las 10 plagas. La mayor parte de todas las plagas estaban relacionadas con los dioses falsos de Egipto. Ahora vamos a ir viendo estas plagas. Todas las plagas tenían que ver con algún dios de Egipto. Acuérdense que en ese tiempo, vamos a ver después leer un pasaje, los pueblos tenían muchos dioses. No tenían un solo Dios. Recordemos ahora cuando Pablo llegó allí al Areópago de Atenas. ¿Se recuerdan? Como estamos avanzando en el tiempo, de acuerdo al tiempo bíblico de las plagas. Y dice que cuando el apóstol Pablo llegó al Areópago, tenían un Dios para cada cosa. O sea, tenían muchos dioses. Era una idolatría tremenda, y entonces tenían una base que decían al Dios no conocido, por si se le había quedado alguno. Y entonces Pablo dice: a este Dios conocido es el que yo se lo voy a dar a conocer. Y entonces le predicó el mensaje del Dios creador y sustentador de todas las cosas. Pero la mayor parte de las plagas estaban relacionadas con los dioses falsos de Egipto. El río Nilo era adorado por los egipcios, y casi toda criatura era una deidad en Egipto. Actualmente hay, por ejemplo, ríos en la India, hay ríos que son adorados. O sea, el hombre adora no al creador, sino a las cosas creadas. Y yo quiero leerle porque eso sucedió en el tiempo bíblico y está sucediendo ahora también. O sea, la gente, en vez de adorar al creador de todas las cosas, al Dios, que es el único que merece adoración, está adorando a las criaturas, lo cual constituye un pecado de idolatría.
la idolatría, escúchelo bien, después vamos a verificar cuando lleguemos allí. La idolatría es abominación delante de Dios. La incredulidad es abominación delante de Dios. La homosexualidad es abominación delante de Dios. O sea, hay muchas cosas que son abominación delante de Dios. O sea, que cuando alguien se postra delante de una estatua, eso es abominación para Dios, porque solamente se puede adorar al único Dios verdadero. Pero voy a leer lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, que estaba sucediendo en ese tiempo, en el primer siglo de los cristianos. Dice allí en los versículos 20 al 23 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre no va a tener excusa delante de Dios. La creación dice que hay un Dios en el cielo, pero la gente no quiere buscar a Dios. Pues habiendo conocido a Dios a través de esa manifestación de la creación y también de su palabra y de muchas manifestaciones más, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el hombre, en vez de rendirse al poder de Dios, seguía adorando las criaturas. Eso fue lo que sucedió en Egipto. Allí llegó Moisés, llegó Aarón, Dios mostró todo su poder, pero el faraón y todo Egipto pues seguía adorando sus dioses falsos. Vamos a ver que estas plagas tenían que ver precisamente con estos dioses falsos. Y vamos a ver que la primera plaga, que fue la plaga de sangre, tenía que ver con la plaga de sangre en el río Nilo, que para ellos era sagrado. O sea, era algo que ellos adoraban, que ellos veneraban. Sus aguas pues le daban poder según ellos se bañaban allí y recibían todos aquellos beneficios por el poder que ellos creían que tenían. Las plagas enviadas a Egipto no solamente eran juicios, sino también una manifestación de la misericordia de Dios. Antes de cada plaga, Dios daba una oportunidad al faraón. Cada hombre tiene la oportunidad de obtener la vida eterna y no ir a la condenación. O sea, cuando leemos esto de las plagas, antes de cada plaga, ¿qué hacía Dios? Enviaba a Aarón y a Faraón. Dile al faraón, deja ir a mi pueblo. Si dejaba ir al pueblo, no había plaga, tan sencillo como eso. O sea, Dios daba una oportunidad, pero el faraón tenía su corazón endurecido. Eso mismo sigue haciendo hoy en día. Dios hoy le da oportunidades a todos para que se arrepientan. Pero si la gente no quiere, ese es su problema. Y van a tener un problema grande porque es una condenación eterna. Así que Dios va a dar a cada hombre la oportunidad de obtener la vida eterna o si no ir a la condenación. ¿Quiénes son los que se van a la condenación o quiénes son los responsables de ir a la condenación? El propio hombre que rechaza a Dios. Claro, Dios ha establecido un orden. Si tú me obedeces, tú vas a obtener la bendición de mi parte y vas a disfrutar de todo lo que yo voy a hacer contigo y de mi reino eterno. Si tú no quieres, pues vas a ir a una condenación eterna. Ahora bien, ¿es Dios injusto cuando hace esto? Les voy a poner un ejemplo, porque esto me lo han dicho a mí. Cuando yo comenzaba en el Evangelio me lo decía. Vamos a suponer que hay leyes que dicen usted no puede robar. Si usted roba, usted va a ser condenado a 10 años. Si usted mata, puede ser condenado a 30 años o a la silla eléctrica. Si usted abusa de una persona, de un anciano, o comete una violación, usted va a recibir tantos años de castigo. Ahora bien, cuando la persona comete esos castigos delante del juez y el juez los condena por esos hechos y le dice, bueno, estás condenado a 30 años porque tuviste una violación o hiciste algo muy grave, o estás condenado a la silla eléctrica porque cometiste asesinato, mataste niños, hiciste esto, lo otro. ¿Vamos a decir que el juez es malo? No, el juez no es malo, el juez está impartiendo la ley. Eso es lo que dice la ley. El que mata es castigado con la muerte, el que hace una violación es castigado 30 años. Está escrito. Ahora bien, Dios es lo mismo. Dios ha escrito en su palabra toda su ley, punto. Ahora, ¿qué pasa? El hombre no quiere obedecer la ley de Dios. Ahora, con Dios hay algo que no sucede con el hombre, o con Dios no sucede lo que sucede con el hombre. A Dios no lo podemos comprar. Ustedes saben que tristemente en el mundo en que vivimos, pues mucha gente a veces compran a los jueces y entonces los jueces no emiten el veredicto. A veces se absolve, se deja libre al culpable y se condena al inocente. Eso ha sucedido a través de la historia. Pero con Dios no.
Dios nunca va a hacer acepción de personas ni va a cometer una injusticia. Aquel que no cumpla con la ley de Dios va a ser juzgado por la ley de Dios. Yo esto lo he dicho otras veces, pero para que usted tenga esto presente, si usted va al libro de Apocalipsis, cuando se va a hacer el juicio ante las naciones, el juicio ante el gran trono blanco, hay una expresión que dice, y los libros fueron abiertos. Se lo voy a buscar para que usted, si quiere, lo marque allí, el juicio ante el gran trono blanco. Dice allí en el capítulo 20, en el versículo 12, y vi a los muertos, esto es el juicio ante el gran trono blanco, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y después dice el versículo 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, ¿qué libros van a ser abiertos en el día del juicio final? Bueno, uno de los libros que va a ser abierto es esta es la ley de Dios. O sea, si tú no hiciste lo que Dios estableció, tú no puedes decir nada. Ay, no, Señor. No, tú sí lo sabías. Aquí está escrito. Y yo te di oportunidad para que tú me buscaras a través de la obra de la creación. Tú sabías que había una Biblia que hablaba de eso. Mi palabra te lo manifiesta. Y entonces se va a abrir la Biblia, ahí el documento de Dios. Ahora, el otro libro es mi vida y tu vida. Desde que usted es concebido y desde que yo fui concebido, Dios está escribiendo en mi vida. O sea, todo Dios lo sabe. ¿Qué es lo que hicimos? Si le buscamos, si conforme a nuestra decisión rechazamos a Dios, hicimos cosas malas, todo está escrito. Así que el libro de mi vida, Dios lo va a hacer, lo va a tener. Y el otro libro que va a estar allí es el libro de la vida. El que no te ha anotado, no hay chance de que te anoten después. O sea, si no estás anotado en el libro, eso es de ser... Yo a veces pienso en eso, hermano, y eso de ser impresionante. Porque cuando el que no aparezca en el libro de la vida, la condena no es por 50 años, la cadena es por la eternidad. No hay forma de salir de la condenación eterna. Entonces, esto nos debe llevar a que enseñar de que Dios es un Dios de misericordia y quiere darle oportunidad al hombre. Dios lo ha hecho a través de estos 2000 años de la iglesia, a través de los 6000 años de la historia del hombre, a través de su pueblo Israel, pero el hombre no quiere saber de Dios. O sea, se predica la palabra y la gente se burla de ello. Yo estaba hablando con mi hijo hoy en el carro cuando veníamos para acá. Todo esto que está sucediendo ahora, hermano, usted estudie las señales del tiempo. Son señales que se están cumpliendo. O sea, se va a poner bien difícil la cosa para el pueblo de Dios. Si a mí me hubieran dicho cuando llegué a este país que aquí iba a llegar el tiempo en que se iban a multar a las iglesias, yo hubiera dicho, no, eso es imposible. Y así ha pasado. Y que si me hubieran dicho a mí cuando llegué a este país que aquí se iban a cerrar iglesias, yo decía, eso es imposible. Lo han hecho. O sea, estamos viviendo los tiempos del fin. Ahora, mientras más se acerca el tiempo del fin, por muy difícil que sea, más gozo tiene que haber en mi corazón, porque dijo Cristo, levantaos y erguid vuestras cabezas, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos. Así que en medio de estas dificultades que quizás ahora tenemos de preocupación, pensemos, Dios está permitiendo que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque el hombre le está dando la espalda a él y lo que él ha anunciado se va a cumplir. Pero ¿saben qué? La buena noticia, esa es para mí también, porque yo la recibo y eso me conforta. La victoria de Dios está asegurada. O sea, no hay que ver que si se cuentan los votos, que si se hace eso, no. La victoria de Dios está asegurada y no hay quien se la quite. Y hermano, eso nos tiene que regocijar. Así que tenemos que pensar, Dios siempre dio oportunidad, pero el hombre muchas veces las ha rechazado. Vamos a ver la primera plaga. El río Nilo se convierte en sangre. Ahora, antes de leer el pasaje, piensen en esto. El río Nilo era adorado por los egipcios. Era considerado una divinidad. El hecho de que se convirtiera en sangre para ellos era algo muy terrible. Pero sin embargo el corazón de ellos no se movió. O sea, no se ablandó. Eso está en Éxodo 7, 15, 16. Moisés advierte primero al faraón. Ve por la mañana al faraón. Fíjese, Dios siempre da la oportunidad. Bien tempranito ve al faraón y dile lo que voy a hacer. A ver si él reacciona. Porque lo único que tenía que hacer el faraón es creer lo que Moisés le decía. Que lo que Moisés le decía no era su palabra, sino la palabra de Dios. El problema era que el faraón no la quería creer.
Ve por la mañana al faraón, he aquí que él sale al río. Si usted va a ver, ellos usaban mucho el baño del río como algo sagrado, como un acto ritual, como una purificación. Ustedes saben que el río Ganges allá en la India es un río que es sagrado y ahí se baña, aunque está bien sucio, ellos lo consideran algo que es allí, lanzan inclusive personas y sacrificios humanos allí porque ellos creen que eso es sagrado. El río Nilo era para ellos algo muy sagrado. Y entonces vamos a ver que Dios obra con su poder, pero sin embargo el faraón se endureció en su corazón. Ve por la mañana al faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara. En este caso la tomó Moisés, por eso les dije ahorita de la vara. A veces la tenía Moisés, a veces la tenía Aarón. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Acuérdense que ya se había presentado cuando el lío de las varas convertidas en culebra. Eso está en Éxodo 7, 15 al 16. Entonces, dile allí que yo te envío, dice el pasaje, dile a Faraón que yo te estoy enviando, y dile lo que yo te digo, lo que yo te he dicho que le digas. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. O sea, en muchas oportunidades, antes de comenzar las plagas, ya Dios le había hablado al Faraón, pero el Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Tan sencillo como, o sea, no quería, estaba opuesto al pueblo de Israel. Estaba opuesto al pueblo de Dios, vamos a ponerlo así. Hoy en día, si usted se da cuenta, el mundo no está opuesto al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón la dio Cristo, porque no somos del mundo. Porque ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Yo digo, pueblo de Dios, de aquellos que viven conforme a la palabra. Son buenos hijos, son buenos padres, son buenos ciudadanos, son buenos trabajadores, hacen las cosas buenas. Bueno, y entonces, ¿por qué el mundo nos odia? ¿Por qué el mundo quiere destruirnos? La respuesta la tiene la palabra muy sencilla, porque no somos del mundo, por eso el mundo nos odia. Yo a veces me preguntaba al comienzo de mi vida cristiana, oye, ¿por qué me odian tanto? Y hasta que yo entendí, me odian porque no soy del mundo. Y déjenme decirles algo, aunque esto parezca paradójico, de acuerdo al mensaje del domingo. Mientras más me odien, más contento tengo que estar. Porque si mientras más me odien, es que yo estoy viviendo como cristiano. Ahora, si a mí me tiran la mano por arriba, oye, ven para acá, entonces la cosa no está tan bien ya. Entonces es que yo me estoy confundiendo con el mundo. Pero si el mundo me pide la cabeza cada día más, es porque yo estoy haciendo lo que el mundo no quiere que yo haga. Yo no puedo dejar de predicar la palabra de Dios, no puedo dejar de vivir como Dios quiere que yo viva, no puedo dejar de llevar amor a aquellos que lo necesitan, de predicar su palabra. Pero el mundo me va a odiar por eso. O sea, Dios le dijo allí el faraón recibió la orden de Dios por parte de Moisés, deja ir a mi pueblo. Y él le dijo, no lo voy a dejar ir. Dice que hasta ahora no lo había creado ir. Si el faraón hubiera hecho caso, nada de lo que ocurrió después hubiera sucedido. Claro, estaba dentro del poder de Dios. Vamos a ver el poder de Dios manifestado. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Quiero detenerme allí. En este caso, Dios le había dicho a Moisés, golpea el agua. Usted y yo tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos mande. No haga lo contrario, no hagamos lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se recuerdan el caso de la peña, cuando Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés la golpeó. Por ese motivo no pudo entrar a la tierra. ¿Qué le parece? Ahora, aquí Dios le dijo, golpea con la vara el agua, y entonces el agua se va a convertir en sangre. Pero cuando la peña le dijo, háblale a la peña, ¿qué me enseña eso? Yo tengo que obedecer en lo que Dios me mande. No puedo decirle, Dios, estás equivocado, no voy a hacer eso que tú me dices. Lo que Dios me diga que yo haga, debo hacerlo. Sin discusión, porque Dios sabe todas las cosas. Y si no lea la historia, los hombres que obedecieron fielmente a Dios fueron bendecidos y fueron prosperados. Por ejemplo, ya lo he dicho cuando dimos el otro estudio de eternidad a eternidad, el arca, y también en el arca no se hundió por una sencilla razón, porque Noé obedeció todo lo que le dijo Dios. No discutió nada con Dios, le dijo, no, está bien esta medida, de esta madera, de esta forma, o sea, no discutió. Entonces, eso nos enseña algo. Yo tengo que obedecer a Dios. Si la palabra de Dios me dice a mí cómo yo tengo que vivir, qué yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que predicar, yo no puedo arreglar eso.
¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que se está arreglando el mensaje de Dios. Yo no puedo arreglar el mensaje de Dios. Lo único que yo puedo hacer es exponerlo. ¿Qué puede pasar? Que usted lo rechace. Bueno, ese es su problema, no conmigo, con Dios. Pero yo no puedo negociar con Dios. Yo no puedo variar lo que Dios me dice. Moisés le dijo Dios le dijo en esta oportunidad, golpea con la vara. Y eso fue lo que hizo. Pero sin embargo, cuando la peña, un acto que precisamente no era de tanta mansedumbre, no golpeó la peña, quizás motivado por todo lo que el pueblo le había hecho, pero bueno, no debía haberlo hecho, por golpear la peña. En aquel entonces, él no entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que Moisés oró y le dijo, no me pidas por esto, no te voy a dejar entrar? Lo llevó allí al monte donde murió y le dejó ver la tierra. ¿Saben que eso a mí me estremece, no? Porque si Moisés hablaba cara a cara con Dios y Dios no le permitió entrar a la tierra, entonces yo no puedo jugar con Dios, yo tengo que andar bien claro con Dios. Señor, mira mi corazón, ayúdame a serte fiel. Cuando yo tenga dudas, bueno, pues repréndeme, pero ayúdame a confiar en ti. Moisés, claro, tuvo la bendición de que el funeral se lo celebró el mismo Dios y fue sepultado por el mismo Dios. Bueno, entonces golpeó con la vara allí el agua y esta se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán. Y heredará el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Imagínense ustedes, eso era una blasfemia para ellos, eso era algo inaudito. El río que era adorado por ellos, ahora iban a tener asco de beber el agua. Y haya sangre por toda la región de Egipto, en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Éxodo 7, 19, 17, 19. O sea, no solamente el río se convirtió en sangre, sino también en las vasijas, todo había la sangre. O sea, imagínense que usted ahora vaya a tomar agua y todo sea sangre, abra la pila y sea sangre. Bueno, eso fue lo que sucedió. Pero en este caso recuerden que el río era adorado, o sea, ellos no concebían que otro poder pudiera cambiar el poder que tenía el río, porque acuérdense que para ellos el río era como un Dios. Así que allí Dios manifestó su poder. Ahora vamos a ver que los magos usan el poder del diablo. Cada vez que yo hablo de esto tengo que decir, acuérdense que en el mundo en que vivimos hay solamente dos poderes. Estoy hablando de los poderes espirituales. Está el poder de Dios y está el poder del diablo, que aunque es limitado no podemos quitarle su mérito, o sea, en cuanto a que tiene poder. Porque vamos a ver que algunas de las plagas que Moisés por el poder de Dios hizo, también le hicieron los magos por el poder del diablo. Claro, no en la misma dimensión, pero sí lo pudieron hacer. Dice allí este pasaje, está en Éxodo 7, 22 y 23. Y los hechiceros de Egipto, acuérdense que aquellos hechiceros eran los que adoraban a los dioses falsos y los que preparaban todas aquellas cosas para beneficiar al faraón, y que todas esas cosas que ellos hacían estaban en contra de lo que el verdadero Dios establecía. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, o sea, con sus actos de brujería, y el corazón de Faraón se endureció, como Jehová lo ha dicho, y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Éxodo 7, 22, 23. Claro que los hechiceros y con sus encantamientos también hicieron sangre, no en el mismo volumen que hizo Moisés por el poder de Dios, pero esto pues dijo, bueno, esto también se puede hacer, lo pueden hacer mis magos, así que yo no te voy a hacer caso. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que aprendemos de la Biblia tenemos que llevarlo a la enseñanza cristiana, y que está en el Nuevo Testamento, y a la enseñanza nuestra en este tiempo. Cristo en el Sermón del Monte enseñó algo hablando de este poder diabólico. El problema del poder diabólico es que cuando el poder diabólico aparece junto con el poder de Dios, puede guiar eso a confusión. O sea, si en una llamada iglesia X, junto con el aparente poder de Dios, se manifiesta el poder del diablo, sí puede haber confusión. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. Ahora, cuando usted lee este pasaje, yo se lo voy a leer, está en Mateo 7, 22 y 23, esto va a ocurrir en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio. Dijo el Señor, estoy leyendo capítulo 7 de Mateo, versículos 22 y 23. Muchos me dirán aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense lo que le están diciendo el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En ningún momento Cristo dijo de que no hubieran profetizado, de que no hubieran echado fuera demonios, ni que hubieran hecho muchos milagros. Los hicieron.
pero por el poder del diablo. Y eso es lo que tristemente cuando la gente lee la Biblia, algunos no quieren dejarse guiar por el Espíritu Santo para entender que eso se iba a cumplir dentro del pueblo de Dios. O sea, falsos profetas que iban a venir iban a cautivar. Dice la Biblia que vendrían falsos profetas de tal manera que harían señales que de ser posible, no sería posible, engañarían aún a los escogidos. Entonces hay un poder diabólico que puede hacer señales igual que las que hace Dios a través de sus hijos. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo yo sé? La pregunta es, ¿cómo yo sé cuando un milagro es por el poder de Dios y otro por el poder del diablo? Muy sencillo, amado hermano. Y eso está al alcance de todo cristiano. Todo cristiano verdadero, ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a rechazar inmediatamente cuando hay algo que no viene de Dios. Punto. Al momento te lo va a hacer. O sea, no tienes que esperar que te den un curso de teología o que venga alguien para explicarte el origen de los milagros. Entonces, no. El Espíritu Santo dice allí en Juan, creo que es Juan 14 o Juan 16, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo le va a revelar, esto no es de Dios. Miren, les voy a contar esto. Cuando yo me convertí, ustedes saben, muy joven, era muy joven, entonces yo siempre estuve en una iglesia bautista, pero a veces visitábamos una iglesia pentecostal. No tengo nada en contra de los pentecostales, era una iglesia que eran buenos creyentes, buenos cristianos, pero bueno, tenían ciertas cosas que yo no compartía, pero bueno, nos llevábamos bien, nos amábamos, y yo creo que ellos eran salvos, como que no nos voy a poner en duda, y predicaban mensajes. Pero un día llegamos, me acuerdo, un hermano y yo, este hermano se llama Jordá, eres médico allá en Cuba, espero que siga firme en la fe. Y entonces llegamos allí, cuando llegamos a la iglesia, enseguida dice el pastor, bueno, porque ellos ya nos conocían, tenemos aquí 2 hermanos de la iglesia bautista. Acuérdense que era un pueblo pequeño, entonces nos conocíamos todos. Yo conocía a los hermanos de la iglesia pentecostal porque iba allí, ellos nos conocían a nosotros. Bueno, le quiero decir a estos hermanos, porque estamos aquí, que no se asombren si hay una manifestación de hablar en lengua. Yo miré a mi hermano, nos miramos, pero claro, muy respetuoso. Bueno, entonces, así dijo él. No pasaron ni 5 minutos y se levanta uno, hablando, una pila de disparate que no era ningún hablar en lengua, eso no era ningún idioma. Entonces se siente, después se levanta otro, porque dice que si alguien habla en lengua, tiene que haber intérprete. Entonces se levantó otro, y lo que hizo fue dar un mensaje, hermano, tenemos que amarnos, tenemos que perseverar en la doctrina, tenemos que amarnos unos a otros. Eso lo hubiera dicho yo sin hablar en lengua. Bueno, se acabó aquello. Cuando yo salí, yo le dije, Jordá, y me dijo, Geraldo, ya no teníamos que decir, hermana, no sentimos nada. O sea, el Espíritu Santo nos dijo, aquello estaba arreglado, porque donde se hable la manifestación de hablar en lengua, que eso es un don, que después Pablo dijo, eso no es mejor hablar 5 palabras conocidas que no 10,000 en lengua desconocida, pero donde se manifiesta el poder de Dios a hablar en lengua, tiene que estremecerse eso. Y yo no sentí nada, o sea, aquello no venía de Dios, aunque quizás tenía una buena intención. Les digo eso porque de esa misma manera, si alguien hace un milagro que no es de Dios, yo lo voy a saber, no me lo tiene que decir nadie. Ustedes no han visto esos milagros por ahí. Hay que orar por ellos, hermanos, tenemos que amar y orar por ellos. Que levantan paralíticos supuestamente, que levantan esto, que tiran a la gente al piso. Les voy a contar esto. Yo tengo muchos videos de eso, los tengo, porque para yo estar bien informado. Entonces, una vez vi supuestamente esos de que se caen para atrás. Que quiero decirle, analice la Biblia. En la Biblia todos los que se caían para atrás eran los endemoniados. Cuando alguien iba a adorar a Dios, se caía hacia adelante, no hacia atrás. Se inclinaba a adorar a Dios, no para atrás se caen los demonios. Bueno, esta gente que supuestamente por el poder del Espíritu Santo se le tiraban para atrás, un día veo uno. Ustedes saben que había hasta un predicador que con el saco tiraba y se caía la gente por tonga. Para mí eso es una falta de respeto. Pero lo que a mí me llamó la atención es que en una de esas había una mujer en estado, tenía ya como 7 o 8 meses. Entonces supuestamente le había tocado el espíritu, porque él le habló, le tocó el espíritu y se iba a caer. Pero le pusieron 2 atrás y la bajaron con un cuidado, pero que la pusieron allí en la alfombra, que aquello parecía como si... Y yo dije, pero ven acá, chico, no hay que ser muy inteligente para eso, aparte de que el Espíritu Santo se revela a uno. Oye, si eso es del Espíritu Santo, no importa si se cae de 3 pisos, el Espíritu Santo lo va a aguantar, ¿no es así?
ahí se ve que eso no es de Dios. Entonces, a lo que voy, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, uno va a saber si el milagro es de Dios o no es de Dios. Pero hermano, tristemente a veces eso no se enseña a la iglesia. Porque si yo sé que el Espíritu Santo me guía a toda verdad y hay algo que me dice a mí en mi corazón, esto está mal, hermano, tengo que hacerle caso a Dios. No puedo irme yo sé mucho, ¿no? Miren, una vez yo fui a una casa y de entrada yo me sentí muy mal. Era una casa de uno que era familiar de un miembro de la iglesia. El familiar no iba a la iglesia, pero no era miembro de la iglesia, o sea, no se había entregado por completo. Y yo llegué a aquella casa y me sentí muy mal, porque claro, yo no dije nada. Yo estaba ya como pastor y yo era incapaz de decirle, oye, me siento mal. Pero yo me sentía mal y yo decía, yo conversando, yo pensando, aquí tiene que haber algo, yo no lo veo. Pero ahí había algo yo me sentía oprimido, o sea, mal. Y no estoy hablando de cosas estas, de cómo hablan la gente, no, de que fui elevado, no, estoy hablando de cosas normales de un creyente, eso lo puede pasar a cualquiera, no tiene que ser una gente especial. Y entonces seguí allí, seguimos conversando, lloré, prediqué, leí la Biblia, pero me sentía mal, punto. Cuando me voy, ya que voy a ir, miro y ahí estaba la cosa. Había un altar, no de imágenes, sino un altar de cosas orientales. Las cosas orientales tienen que ver con prácticas paganas. Ahí está el problema. Y lo vi al final. Pero ¿cómo yo me di cuenta? No era porque yo era mejor que nadie, porque el Espíritu Santo estaba en uno. Y además, en ese caso, yo iba como pastor. Hermano, no podemos dejar de confiar en Dios y saber que el diablo tiene su poder, pero claro, un poder que no es comparable con el poder. Así que los hechiceros hicieron lo mismo y los egipcios pues se fueron por ahí. La segunda plaga, como esta vamos a terminar, es la de las ranas. Dios advierte al faraón una vez más. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón y dile, Jehová ha dicho sí, deja ir a mi pueblo. Fíjense que siempre le daba una oportunidad para que me sirva y no lo quisieres dejar, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Imagínense ranas, una plaga de rana, pero tremenda. Vamos a ver qué plaga de rana era. O sea, no eran 2 o 3 ranitas. Aquí sí andan 2 o 3 ranitas y gente corriendo, ¿no? Bueno, esas eran ranas que cubrían toda la tierra de Egipto. Así mismo fue. Dios con su poder envía las ranas y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano. En este caso fue Aarón el que extendió la mano con su vara. Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas, escuche bien, eso es Biblia, que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Qué manera de ver ranas? No se veía la tierra, era rana nada más. O sea, usted no podía caminar, digamos, esta era la alfombra, usted no podía tocar la alfombra, usted tenía que caminar arriba de la rana. Así era la cosa. Porque venía de parte de Dios. O sea, Dios quería que ese pueblo pues entendiera que aquel poder era de él y que tenía que dejar ir a su pueblo. Así que cubrieron ranas toda la tierra de Egipto. Ahora vamos a ver que el poder del diablo también se manifiesta aquí en los hechiceros. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Éxodo 8:7. Claro, no cubrieron a todo Egipto ni pudieron quitar las ranas de la plaga. O sea, aunque también hicieron venir ranas, pero no a la forma que la hizo Moisés, que cubrieron toda la tierra. Acuérdense que vamos a ver lo que dijo Aarón. Había ranas en todos los aposentos del palacio, había ranas en todas las calles, había ranas en todas las casas. O sea, para usted acostarse, vea, lo voy a poner así, para usted acostarse, había que acostarse arriba de la rana, no había lugar donde ir. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que cubrió toda la tierra de Egipto. Había ranas que usted decía, ¿cómo se va esto? Ahora bien, ¿cuántas ranas habrían? Millones. Ahora, ¿cómo se podían ir esas ranas? Solamente por el poder de Dios. Y vamos a ver que Dios lo hizo y Faraón siguió endurecido. Promesa vana hecha por Faraón. Entonces Faraón, claro, esto lo sacó de quicio, en el sentido de que se puso muy nervioso, muy temeroso. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y le dijo, orad a Jehová. Fíjense, por eso no se puede creer a veces lo que la gente dice, porque es falso arrepentimiento, claro, Dios sí lo sabe. Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Éxodo 8:8. Allí voy a leer los versículos 9 y 10. Esto fue una vana promesa. No, deja ir a mi pueblo, quita las ranas y yo voy a dejar ir a tu pueblo. Mentira, todo aquello era falsedad y Dios lo sabía. Dice el versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo 8. Y dijo Moisés a Aarón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. O sea, le dijo Moisés a Faraón, dígnate, o sea, siendo el Faraón, él se portó bien, ¿no? Vea como el Faraón que era. Dígnate indicar cuándo debo orar por ti.
por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. O sea, lo voy a hacer así, pero para que tú veas que Dios es el único Dios verdadero. Y así sucedió. Y Faraón continúa con su dureza de corazón y no cumple la promesa. Y la juntaron en montones. Y apestaba, cuando dice apestaba la tierra, era todo el territorio aquel de Egipto, que era bastante grande, eran muchos kilómetros. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, y vamos a ver que reposo tenía que ver con las ranas, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahí está en Éxodo 8, 14 y 15. Y claro, dice que como le habían dado reposo, ya las ranas se habían ido, entonces se olvidó de todo lo que había dicho. Hermano, el hombre sigue con la misma necesidad, el hombre no ha cambiado. Esto del tiempo de Egipto hasta el tiempo nuestro han pasado más de 3.500 años, pero el hombre sigue igual. Dios se manifiesta con su poder, el hombre hace sus promesas y después no las cumple y entonces después quiere que la vaya bien. Por eso dice la Biblia que mejor es no que prometas y no cumplas. Usted y yo como cristianos tenemos que prometer ser fiel a Dios, pero ser fiel. Señor, ayúdame a ser fiel. No quiere decir que no le digamos ayúdame a ser fiel porque tenemos nuestra naturaleza humana, pero que Dios vea en mi corazón y en tu corazón que queremos ser fiel. Señor, ayúdame a creer tu palabra, porque yo no puedo cuestionar esto de las plagas. Entonces no eran ranitas chiquitas, no eran ranas y cubrieron toda la tierra. Yo creo lo que dice la Biblia, y cuando se convirtió en sangre todo el río y todas las vasijas, era así mismo, lo dice la Biblia. No podemos cuestionar a Dios porque sabe que tristemente hay teólogos, claro, son los menos, que cuestionan los milagros. Entonces quieren explicar los milagros. Ya he dicho que los milagros no tienen explicación. Si un milagro tiene explicación, dejó de ser milagro. Entonces, el poder de Dios es maravilloso, es grande y claro, a veces lo usa para emitir juicio, pero junto con su juicio está su acto de misericordia. Él quiere que toda la gente procedan al arrepentimiento. Que Dios nos ayude a permanecer fieles a Él. Que Dios nos ayude a orar por aquellos que están engañados, por aquellos que están haciendo cosas que no les corresponden, pero por una sencilla razón, no están siendo instruidos. Ahora bien, no le podemos echar toda la culpa al pastor que la tiene porque no instruya. Usted también tiene que instruirse. ¿Me explico? O sea, si hay un pastor que no da Biblia, bueno, pues entonces yo tengo que coger la Biblia y dámela yo mismo. No sé si me explico. O sea, el pastor no da estudio bíblico, yo me voy a dar el estudio bíblico en mi casa hasta que consiga un pastor que me dé estudio bíblico. Pero no le puedo echar toda la culpa al pastor, aunque el pastor va a tener su responsabilidad. Por eso mi propósito siempre ha sido, yo tengo que enseñar Biblia, punto. Tal como es. Yo tengo que conocer la Biblia para conocer cómo obra Dios, cómo se manifiesta Dios, cómo ha obrado Dios a través de la historia, porque eso me va a servir para este tiempo y para cualquier tiempo. ¿Que van a venir tiempos difíciles para el pueblo de Dios? Sí, pero en los medios difíciles del pueblo de Dios, Dios siempre se ha manifestado a su favor. Y eso tiene que darme consuelo, tiene que darme ánimo. Hermano, eso me lo estoy diciendo yo. Le estaba diciendo a mi hija se estaba riendo. Calma, Gerardo, calma, pastor. Sí, yo tengo que calmarme, no puedo alterarme, porque Dios está en control. Pase lo que pase, yo tengo que confiar en que Dios está en control y Dios va a hacer lo que tiene que hacer y punto. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que seguir adelante. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tu poder no ha menguado. Tu poder sigue siendo el mismo. Y tu misericordia también sigue allí infinita, queriendo que la gente proceda al arrepentimiento y que pueda buscarte. Gracias porque podemos confiar en ti plenamente y porque nada ni nadie podrá quitar la victoria que ya está ganada por ti. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos y confiados en tus promesas. Ayúdanos a confiar de que tú vas a estar con nosotros en todo momento y en toda ocasión, como estuviste con tu pueblo y con tus hijos a través de toda la historia hasta el día de hoy. Bendice a cada hermano aquí presente y bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.